Bienvenidos al nuevo capítulo de nuestro curso de Filosofía Antigua. En este capítulo vamos a estudiar, vamos a ver quiénes fueron los filósofos de la escuela eleática, que si ustedes recuerdan nuestros videos anteriores, es la escuela que va a continuar dentro de lo que es la filosofía presocrática, el pensamiento filosófico de la antigua Grecia. Hemos visto que la escuela jónica, la escuela de Mileto, había postulado el devenir del mundo. Si ustedes recuerdan, Heráclito, por ejemplo, decía que el cambio o movimiento perpetuo es lo que somete todas las cosas. Todo es continuo cambio, pero al mismo tiempo, Heráclito vamos a ver que no negaba la unidad, es decir, la identidad de las cosas. Lo que hacían los jónicos, los milesios, era de alguna manera explicar la realidad, la realidad objetiva mediante el llamado arché, ¿no? Ese principio, esa sustancia que se encuentra en todas las cosas, que es algo universal y que explica todo lo que existe en el mundo. La escuela eleática, como vamos a ver, va a decir que el devenir no existe, que el devenir, que el cambio es algo aparente. ¿Sí? Es algo que en la vida parece que las cosas cambian, que las cosas nacen y mueren, pero que en realidad solo existe la sustancia, el arché, digamos, de los milesios. Entonces la escuela eleática se llama así porque por la región de Elea, de donde es su principal pensador Parménides, la escuela eleática se va a interesar por cuestiones que tienen más que ver con la metafísica, con la ontología, ¿sí? La ontología vamos a ver que es la ciencia del ser, ¿sí? Aquello que es, aquello que permanece más allá de todos los accidentes o cambios que suceden en el mundo. No va a definir el arché ni como agua, ni como fuego, ni como aire, no, ni tampoco como número, como hacían los pitagóricos, solo como una sustancia, algo que permanece y que solo es. Y fíjense las preguntas que se hacían los eleáticos. ¿Puede surgir algo de la nada? ¿Qué es la existencia, el ser? ¿Y qué es el no ser? Entonces todas estas preguntas van a ir llevando a la filosofía a un terreno mucho más avanzado del que lo llevaban los filósofos anteriores. Y se va allanando el camino, como veremos, para el pensamiento de Platón, de Aristóteles, etc. En el video anterior habíamos visto la figura de Genófanes y habíamos dicho que algunos creían que Genófanes era el fundador de la escuela eleática, pero no, el fundador de la escuela eleática es Parménides. Parménides nació en Elea, vivió en el siglo VI a.C. y este filósofo fue discípulo de los pitagóricos y llevó una vida muy pitagórica también. Y vamos a ir estudiando su obra, porque en su obra, el tema principal en su obra, que se llama Sobre la naturaleza, es esta lucha entre la verdad, lo que es, y la apariencia, lo que parece ser. Vamos a ir viendo que en esta obra hay una diosa, un personaje que es una diosa que exhorta al autor a recorrer distintos caminos en la vida. Un camino que es el de la verdad absoluta y otro camino que es el de las opiniones falaces, la doxa, ¿sí? Y que por tanto produce o conduce al error. Bien, entonces vamos a ir viendo estos caminos de los que habla Parménides. Lo primero que vamos a decir es que Parménides no va a negar el cambio, él no es tan absurdo. Él dice, vale, sí, vemos cambio en el mundo. Lo que ocurre es que no es importante desde ningún punto de vista, porque el devenir es simplemente apariencia, es algo que parece, que lo captamos con los sentidos, nuestra vista, nuestro oído, capta todo lo que es el cambio en el mundo, pero no es real. ¿Y para qué vamos a estudiar algo que realmente no tiene implicación para entender lo importante, lo esencial, la verdad absoluta? Mejor centrémonos en el estudio de aquello que permanece, de aquello que es. Porque
parece que vivimos en un mundo de cambio, pero en realidad solo la sustancia es verdaderamente. Recuerden que cuando hablamos de sustancia es lo mismo que hablar de arché en los anteriores filósofos. Así, la escuela eleática no define, como hemos dicho, el arché como agua, fuego, sino como algo que permanece y que es la esencia de todo. Vamos ahora a estudiar el camino de la verdad, el camino del ser. El camino de la verdad, el camino del conocimiento verdadero para Parménides es el camino del ser. ¿Qué quiere decir esto? Él dice una frase que es muy lógica, él sigue un razonamiento muy lógico y dice: es y es imposible que no sea, no es y es necesario que no sea. Bien, vamos paso por paso. El autor lo que se está planteando es que la realidad objetiva que nos rodea tiene necesariamente una existencia. Es decir, está predeterminado, es algo necesario, no puede ser de otra manera, sino que simplemente es. Y no puede haber una no existencia. Es decir, para Parménides la nada no existe, porque la nada contradice el ser. Parménides dice que todo lo que uno piensa es. Todo lo que uno dice es. No se puede pensar ni decir aquello que no es decir, no se puede pensar la nada. Incluso cuando nosotros pensamos en algo mítico, por ejemplo un unicornio, lo hacemos con categorías que ya conocemos previamente. ¿Vale? Entonces, el pensar y el ser coinciden, no se puede pensar lo que no es. Parménides lo que está haciendo aquí es dejar muy claro un principio de no contradicción. Es decir, él dice, no se puede afirmar algo y al mismo tiempo afirmar lo contrario, incurriríamos en una gran contradicción. Y vamos a seguir avanzando porque este ser de Parménides, esta esencia que decimos que lo regula todo y que subyace a todos los cambios de la naturaleza, se puede equiparar a lo que decían los filósofos antiguos de la esencia o el arché, pero también se puede equiparar a ese dios que veíamos que había prefigurado Genófanes, ese dios más abstracto que él había llevado a término, que él decía que Genófanes, si recuerdan en el video anterior, decía que justamente no podemos pensar en dioses de carne y hueso, parecidos a nosotros, sino que debemos pensar en dioses cada vez más abstractos. Pues bien, Parménides estaría de acuerdo con esta idea de Genófanes, porque él asimilaba al ser con ese carácter de divinidad muy abstracta que de alguna manera lo explica todo. El ser, para que ustedes lo puedan entender mejor, se caracteriza por ser no engendrado. No tiene un nacimiento el ser. Es no engendrado e incorruptible, porque si fuera engendrado, vendría de un no ser, vendría de la nada, que es absurdo. O procedería de un ser, cosa igualmente absurda, porque entonces ya sería. El ser no tiene un pasado, tampoco, ni un futuro. El pasado, porque el pasado ya no es, y el futuro porque todavía no es. Por tanto, ese ser es un eterno presente. Es algo inmóvil, limitado y finito, acabado y perfecto. Esta idea de perfección, la esencia como algo perfecto que subyace en la naturaleza, le dio a Parménides la idea de que el ser tenía que ser una figura esférica. ¿Por qué una esfera? Porque la esfera para los griegos siempre tenía que ver con la perfección. Era una figura perfecta. Entonces, en Parménides el ser está representado con una esfera. Quedémonos con esta idea. Pero sigamos avanzando, porque habíamos dicho que había dos caminos en la obra de Parménides. Un camino de la verdad, que acabamos de explicar, el camino del ser, y otro camino del error. Y vamos a ver qué era esto del camino del error. Los hombres, dice Parménides, pueden incurrir en error. ¿Y cómo incurrimos en error los hombres y las personas en general? Incurrimos en error cuando hacemos caso a nuestros sentidos. Los sentidos nos dan una información que no nos revela la identidad del ser. Los sentidos nos engañan porque dan testimonio del no ser, dan testimonio del cambio, del devenir.
Cuando percibimos el nacimiento y la muerte, estamos percibiendo el devenir. Pero ese devenir es falso, porque no está afectando a la esencia, no está afectando a lo que subyace a ese cambio, el ser. Nuestro cuerpo está, por ejemplo, sometido a cambios en el tiempo, ¿no? Por ejemplo, envejecemos, nos salen canas, arrugas, pero seguimos siendo nosotros mismos, por así decirlo. Seguimos estando conformados con los mismos elementos. Por tanto, los cambios en la condición, color, tamaño, temperatura, todo son apariencias, no está afectando al ser en sí mismo. He puesto el ejemplo del ser humano, pero también pensemos en el mundo y en todos los fenómenos de la naturaleza. Realmente, por muchos cambios, no está afectando a la esencia misma de la naturaleza. En el camino de la opinión, de la apariencia, ocurre esto, que es como que si los hombres tuviesen, dice Parménides, dos cabezas, una que ve el ser y otra que ve el no ser. Estos hombres, dice Parménides, van de acá para allá, como insensatos. No se percatan de nada. Y justamente Parménides dice que hay que alejar al ser humano de esa investigación sensible de los sentidos. ¿De acuerdo? El hombre tiene que juzgar más que por los sentidos, por la razón. Tiene que considerar las cosas lejanas como si las tuviera delante. Tiene que ser capaz de juzgar y contemplar el ser. Y ya para finalizar, habría que preguntarse entonces cómo explica Parménides el cambio, porque evidentemente en la naturaleza hay cambios, hay muerte y hay nacimiento. Entonces, ¿cómo explica esto Parménides? Parménides va a entender que hay una serie de opuestos. Él dice, bueno, hay opuestos, ¿no? La noche, el día, el calor, el frío, etc. Esto ya lo decían los filósofos anteriores si ustedes siguieron nuestros videos. Pero estos opuestos son la misma cosa, son parte de una misma unidad. ¿De acuerdo? De la noche pasamos al día y viceversa, pero no es posible entender la noche sin el día y el día sin la noche. No hay nada fuera de esos opuestos, ambos son el ser. Es como dos caras de la misma moneda. No podemos entender una moneda sin una de sus dos caras. Esto implica también eliminar a la muerte como una forma de no ser. ¿Por qué? Porque para Parménides, siguiendo este razonamiento estrictamente lógico, en realidad la muerte no es no ser, es parte del ser. De hecho, para él los cadáveres, es algo prácticamente anecdótico esto, los cadáveres seguían teniendo sensibilidad para Parménides, porque no se explicaba cómo era posible el no ser. Para Parménides los cadáveres tienen sensibilidad, algunos tipos de sensibilidad, por ejemplo al frío, al silencio y a los elementos. Entonces el cadáver, la muerte, permanece dentro de lo que es el ser. Así vemos como el ser de Parménides no admite ningún tipo de diferenciaciones, los fenómenos quedan todos petrificados dentro del ser, ¿sí? Los fenómenos, es decir, aquello que cambia en el mundo, que acontece, quedan todos petrificados dentro del ser, quedan encerrados dentro de su figura del ser. El no ser no se puede pensar. No se puede pensar en la nada. El valor de algo va a depender de que ese algo exista como objeto, tenga realidad objetiva. El conocimiento nunca va a poder llegar a contemplar el no ser, siempre se refiere al ser. Así que espero que les haya quedado claro. La filosofía de Parménides es un poco complicada si la comparamos con las anteriores, pero es muy interesante y sobre todo nos va a permitir entender muchas cosas de la filosofía posterior, porque fue un autor muy influyente. En el siguiente video vamos a ver el último video relacionado a Parménides y Heráclito, que va a explicar las diferencias y similitudes entre estos dos autores que muchas veces se nos han planteado como autores totalmente diferenciados y opuestos.